Iniciamos. Buenas tardes, profesor Ceres Espinosa. Somos el grupo número 7 del curso de Historia del Perú. Ay, maldita sea, ¿por qué dije eso? ¿Qué estaba en mi cabeza? Vete de nuevo, de nuevo. Eso nunca pasó. ¿Qué dije? Me quedé en el colegio, perdón. Ya. Chicos, también durante la grabación hay que tratar de evitar hacer caras o acciones en el Zoom, o sea, porque las caras se están viendo, entonces hacer caras o expresiones en el Zoom se va a ver mal en el video. Sí, debemos estar concentrados en esto. Ok, ahora sí iniciamos. Buenas tardes, profesor Celes Espinosa. Somos el grupo número 7 del curso de Historia Mundial del siglo XX. En este caso, eh, analizaremos el caso de los niños de la calle Villagrán, Morales y otros versus Guatemala. Los principales hechos que propiciaron la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron una serie de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 1990 contra 5 jóvenes, 3 de ellos menores de edad, quienes eran niños de la calle en Guatemala. El 15 de junio de 1990, Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Tunches, Julio Roberto Cal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes fueron secuestrados en las casetas a plena luz del día por hombres armados. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente en los bosques de San Nicolás, todos con disparos en el cráneo y marcas de violencia física indicativas de tortura tras permanecer secuestrados entre 10 y 21 horas. El 25 de junio de 1990, en las casetas, Armstrong Villagrán Morales fue asesinado por un disparo de arma de fuego. Testigos identificaron a agentes de policía y la prueba balística confirmó que el proyectil provenía de un revólver asignado a uno de los agentes acusados. La demanda se debió a la omisión del Estado en investigar adecuadamente, sancionar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia a las familias de las víctimas. Los procesos judiciales internos estuvieron plagados de deficiencias graves, como la omisión de investigar los delitos de secuestro y tortura, la falla de práctica de pruebas cruciales y una valoración defectuosa de estas, que llevó a la desestimación de testimonios clave por ser considerados parciales, culminando en una falla absoluta para los acusados y la impunidad de los responsables. El 15 de septiembre del año de 1994, el CEGIL y la Casa de Alianza presentaron una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta última abrió el caso y tras 2 audiencias, la comisión ofreció una solución amistosa, la cual fue rechazada por Guatemala. Ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones, el 16 de octubre del año de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe número 3396, declarando admisible la denuncia y estableciendo que Guatemala había violado múltiples derechos. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso a la Corte Internacional el 7 de enero de 1997 y la demanda formal fue presentada el 30 de enero de ese mismo año. Asimismo, la Corte se declaró competente y desestimó las excepciones preliminares presentadas por Guatemala. Guatemala centró su defensa en el argumento de la independencia judicial y la no revisión de fallos internos, sin controvertir directamente los hechos ni presentar pruebas propias. La Corte, basándose en pruebas directas e indirectas y tras una audiencia pública con testigos y peritos, emitió su sentencia de fondo el 19 de noviembre de 1999, declarando la responsabilidad internacional de Guatemala por la violación de los derechos a la libertad personal, vida, integridad personal, derecho del niño, garantías judiciales y protección judicial. Además, ordenó al Estado realizar una investigación real y efectiva para determinar y sancionar a los responsables. El contexto histórico de este caso se enmarca en el periodo donde el país, como muchos en América Latina, operaba bajo las influencias de la Guerra Fría, caracterizada por la confrontación ideológica entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el socialista por la URSS. Estados Unidos consideró a Guatemala como un país que no debía caer bajo la influencia comunista, y es por ello que apoyó dictaduras militares anticomunistas en el país. Esto a menudo justificó el establecimiento de fuertes aparatos de seguridad estatal, sin importar si violaban los derechos humanos. Además, durante esta época, Guatemala atravesaba el fin de un conflicto interno,
y una transición a la paz marcada por la inestabilidad política, desigualdad social, abandono estatal, entre otros, e influenciada por la Guerra Fría. Este caso fue una consecuencia directa del contexto histórico guatemalteco. Se probaron violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes de seguridad estatal. Esta violación no era aislada, sino era parte de un patrón común de acciones al margen de la ley, que incluían amenazas, detenciones, tratos crueles y homicidios contra poblaciones vulnerables, utilizadas para contrarrestar la delincuencia y vagancia juvenil, lo cual resuena con la lógica de control social autoritario observada en muchos países bajo la influencia de la Guerra Fría, donde la seguridad del Estado a menudo primaba sobre los derechos individuales y el debido proceso. La omisión del Estado resultó en la impunidad de los perpetradores debido a las deficiencias en los procesos judiciales internos. La defensa de Guatemala ante la Corte Interamericana, que se centró en el argumento de la independencia judicial y la no revisión de fallos internos, refleja una resistencia a la rendición de cuentas internacional común en estados de la era de la Guerra Fría que buscaban mantener el control sobre sus asuntos internos. La Corte desestimó estas excepciones por preliminares y enfatizó la responsabilidad internacional del Estado por los actos directivos de sus agentes y por la omisión en proteger a los niños y garantizarles un proyecto de vida digno, destacando la doble agresión a la que fueron sometidas las víctimas, lo cual marcó una evolución en el derecho internacional de los derechos humanos hacia una mayor protección de los grupos vulnerables en el post-Guerra Fría. La postura que adoptaría el grupo ante el caso se fundamenta en la condena de la Corte Interamericana a la luz de la Constitución Política del Perú de 1993, las leyes peruanas vigentes y los tratados de derechos humanos como parte del derecho nacional en el artículo 55. Se considera que el Estado guatemalteco incumplió sus deberes primordiales de defender la dignidad humana y garantizar los derechos fundamentales del artículo 1, que son el fin supremo de la sociedad y del Estado peruano. Las graves transgresiones hacia las víctimas anteriormente mencionadas, perpetradas por miembros de la Policía Nacional, contravienen directamente los derechos a la vida, a la libertad personal y a la integridad física, psíquica y moral, consagrados en el artículo 2 de la Constitución peruana. La especial vulnerabilidad de los niños de la calle y la sistematicidad de las agresiones en su contra representan una doble agresión que el Estado debía haber prevenido y sancionado, de acuerdo con el deber de protección especial de los niños y adolescentes en situación de abandono en el artículo 4 de la Constitución. La omisión del Estado guatemalteco en la investigación del caso, así como su defensa basada en la independencia judicial, revelan una falta al debido proceso y la tutela jurisdiccional en el artículo 139.3. Principios esenciales que la Constitución peruana establece, incluyendo la motivación escrita de las resoluciones judiciales en el artículo 139.5 y el derecho a una indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias en el artículo 139.7. La desestigmatización de testimonios cruciales va en contra del principio de valoración integral de la prueba y de las garantías judiciales. Además, la actuación de agentes de la Policía Nacional como perpetradores contradice los deberes estatales establecidos en el artículo 166 de la Constitución. La resolución se basaría en una investigación real y efectiva que permita identificar y sancionar a los responsables, además de garantizar un recurso efectivo, según el artículo 200.1, para tratar las transgresiones como corresponde y brindar acceso a la justicia, algo que en este caso fue renegado a las víctimas y a sus familiares en Guatemala. En suma, la postura es que el Estado de Guatemala incumplió sus obligaciones fundamentales de proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos, especialmente los más vulnerables, y falló en su deber de garantizar justicia y sancionar a los responsables, permitiendo la impunidad, lo que choca con los principios esenciales de un Estado de Derecho y los derechos humanos universales. Muchas gracias. Esa fue toda nuestra presentación, profesor. A ver, nos hemos tardado 8 minutos con 48 Mm, segundos. Más de 8